Sabemos que la densidad del agua es aproximadamente 1 gramo sobre centímetro cúbico o por mililitros. Entonces lo primero que debemos hacer es pesar la probeta que vamos a utilizar, pero para ello vamos a colocar un vidrio de reloj, porque como vamos a utilizar un líquido, para que si hay algún si salpica o cae algunas gotas de líquido, caigan dentro del vidrio de reloj. Entonces colocamos el vidrio de reloj y le damos a carar o a 0. Entonces ahora pesamos nuestra probeta. Entonces colocamos la probeta y tiene un peso o una masa de 33.4 gramos y esa masa la anotamos. Ahora vamos a proceder a verificar qué masa contiene 10 mililitros de agua. Entonces para ello vamos a hacerlo un poquito más cerca para explicar algo. Entonces anotamos la masa de la probeta, 33.4 gramos. Entonces ahora vamos. Entonces, ¿cómo medimos líquidos en una probeta? Bien, la probeta tiene líneas graduadas. Entonces, esas líneas graduadas deben coincidir con el menisco del líquido. El menisco es una curva que se forma en el agua, pero en este caso en el líquido que vayamos a usar, que se encuentra en el centro. Es una curvita en forma de barriguita, puesto que los lados del líquido se adhieren un poco a la superficie de las paredes de la probeta, y por eso en las paredes el líquido está un poquito más arriba que en el centro, porque no tiene por dónde adherirse. Y para nosotros medir debemos asegurarnos de que la barriguita, el centro, el menisco, coincida con la línea graduada de la probeta. En este caso, como vamos a medir 10 mililitros, sería aquí. Entonces, una vez hagamos eso, ya podemos continuar con el pesado o la determinación de la masa de esos 10 mililitros, que en este caso sería de agua o del líquido que estemos utilizando. Entonces, al principio o en primera instancia, usted puede utilizar un beaker para añadir el líquido a la probeta, y luego puede añadir poco a poco para completar a 10 con una pipeta. Por ejemplo, me detengo aquí y ahora voy a añadir poco a poco con una pipeta o un gotero, hasta que el menisco, que es el centro de la parte curva del líquido, coincida o se alinee con la línea graduada de la probeta. En este caso sería el de 10. Aún le falta un poco. Como vemos, ahí está alineado. Podemos notar en la imagen que el centro del líquido está un poquito más abajo que los laterales, y eso es por lo que habíamos comentado, que el líquido se adhiere un poco a la superficie de las paredes de la probeta, y por eso no podemos guiarnos de esa medida, dado que en el centro el líquido está un poquito más abajo. Entonces, ya sabemos cómo medir líquidos en una probeta. Entonces, ya determinado los 10 mililitros de agua, en este caso es el líquido que vamos a tomar de primero,
vamos a determinar cuál es la masa. Y luego vamos a determinar su densidad dividiendo esa masa entre 10 mililitros. Y nos da un valor de 43.2 gramos. Y si le restamos la masa de la probeta, que habíamos dicho que es 33.4 gramos, nos daría 9.8 gramos. Entonces, quiere decir que la densidad de esta muestra de agua destilada nos dio un valor de 0.98 gramos por mililitros o por centímetros cúbicos. Y si la comparamos con la tabulada es 1, pero esta nos dio 0.98 aproximadamente 1. Ahora vamos a hacer el ejemplo con un líquido desconocido, que en este caso sería dicromato de potasio al 0.25%. En este caso vamos a continuar ahora con vaselina líquida. Primero colocamos nuestra probeta en la balanza para determinar su masa, en este caso es 34.1, y ahora procedemos con la medición de nuestra vaselina líquida, que en este caso vamos a utilizar 10 mililitros y vamos a realizar el mismo procedimiento que utilizamos anteriormente con respecto al menisco y la línea graduada de la probeta. Y como vemos nos dio un valor de 42.2 gramos. Y simplemente para determinar su densidad, simplemente restamos el valor que tiene la probeta y esa masa sería la masa de la vaselina, la dividimos entre 10 mililitros, que fue la cantidad de la muestra que usamos, y nos daría la densidad. Así que es muy sencillo encontrar la densidad de un líquido. De masa, volumen y densidad. Para la presente práctica vamos a utilizar los siguientes materiales y equipos. Vamos a utilizar vasos de precipitación de 250 y 100 mililitros respectivamente, probetas graduadas de 10 y 100 mililitros, una pipeta de 5 mililitros con su respectiva pérdida de succión, un densímetro para medir directamente la densidad de líquidos, una balanza digital, las muestras líquidas a analizar, agua destilada y alcohol etílico, y el sólido al cual vamos a determinar su densidad experimental es un sólido irregular. Para determinar la masa del sólido irregular tenemos que utilizar, en este caso, vamos a medir primero la masa usando la balanza digital. Encendemos la balanza, esperamos que se estabilice, colocamos el sólido y medimos la masa. La masa es 59.96 gramos. Luego de ello, como se trata de un sólido irregular, no podemos medir su densidad utilizando alguna fórmula matemática, cuando se trata de un cilindro, de un cubo o de alguna otra figura geométrica respectivamente. En este caso es un sólido irregular, por lo tanto tenemos que utilizar un principio llamado el principio de Arquímedes. ¿En qué consiste el principio de Arquímedes? En este caso, con ayuda de una probeta graduada, vamos a medir una cierta cantidad de líquido en este caso tenemos 60 mililitros de agua. Luego vamos a sumergir, en este caso, este sólido irregular dentro de este volumen. Esperamos que se estabilice y observamos el volumen desplazado a 67 mililitros. Eso quiere decir que si restamos el volumen final menos el volumen inicial, que ha sido 60, vamos a deducir o vamos a concluir en que el volumen del sólido
irregular es 7 mililitros. De tal manera que utilizando la masa, que es 59.96 gramos, entre el volumen, que es 7 mililitros, vamos a obtener que la densidad del sólido irregular es 8.56 gramos sobre mililitro. Ahora vamos a determinar la densidad de líquidos. En este caso vamos a determinar la densidad experimental para el etanol. Para ello primero vamos a utilizar, para medir líquido, vamos a utilizar la probeta de 100 mililitros, la cual vamos a introducir en la balanza digital. Vamos a medir su masa, aunque también lo podemos hacer de manera directa. ¿Qué quiero decir de manera directa? Que lo podemos tarar a cero, agregamos 20 mililitros de muestra, vamos a agregar de manera directa. Observamos la lectura del menisco en 20. Una vez que hemos hecho esta observación, nuevamente podemos determinar la masa final, o simplemente, como lo hemos tarado a cero, medimos la masa. En este caso va a ser de 16.65 gramos. Hemos medido acá, tenemos la masa, que es 16.65 gramos, entre el volumen, que es 20. Esta operación